Derecha. Par. Caballeros, esto es una declaración de los representantes de los Estados Unidos de América. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro, sostenemos como evidentes por sí mismas las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña es y debe ser totalmente disuelta. Y en apoyo de esta declaración, es una de las grandes ironías de la historia de los Estados Unidos. El hombre que encabezó la lucha por la independencia estuvo a punto de perder la vida luchando por el Imperio Británico 20 años antes. Empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. En aquel emocionante momento, George Washington no pudo evitar recordar aquella otra guerra del pasado. Confianza en la protección de la divina providencia. Este último aniversario he vuelto a dar gracias al cielo al recordar cómo escapamos de aquellas praderas. ¡Mantened las líneas, muchachos! ¡Mantened las líneas! Y de las orillas del Monongahela. Aquella guerra hizo de él el líder en el que un día se convirtió. La guerra franco-india. Pero el día en que comenzó todo, no hubo nada de heroico en los actos del padre de la patria. En aquel momento, Washington solo tiene 22 años. Ambicioso y un poco ingenuo, no comprende que está a punto de convertirse en un simple peón de una partida de ajedrez. Están aquí. Sus órdenes son expulsar a los franceses de esta región fronteriza en disputa, utilizando la fuerza en caso necesario. No sabe que estos soldados franceses van en misión diplomática. El joven y ansioso mayor no espera averiguar cuáles son las intenciones de aquellos franceses. ¡Fuego! Es su bautismo de fuego. Y Washington descubre que le gusta. Puedo en verdad aseguraros que oí como las balas silbaban. Y creedme, había algo cautivador en aquel sonido. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Al ver que los aliados indios de Washington les cortan la retirada, los franceses se rinden. Su oficial al mando está herido. Este es el alférez Joseph Coulon de Villiers de Jumonville. Trae una carta de su comandante. Yo no hablo francés. Según el protocolo de la época, Washington es responsable de la seguridad del enviado francés herido. Pero no tarda en darse cuenta de que en mitad de estos bosques las normas son otras. Tu n'es pas encore mort, mon père.
Este caudillo indio, conocido como Medio Rey, tiene sus propios planes. En pocos minutos, sus guerreros saquean el campamento francés y arrancan las cabelleras a muertos y heridos antes de irse. Aquella matanza no es el resultado que esperaba Washington, y no podía imaginar las consecuencias que ésta tendría. El incidente provocará una guerra abierta en Norteamérica que pronto se extenderá al resto del mundo. La conocida como Guerra Franco-India. Esta es la historia de una guerra de la que nació una nación. Una consecuencia que nadie podía haber previsto. Esta es la historia de la guerra que creó los Estados Unidos de América. La guerra que creó los Estados Unidos. Para comprender cómo el joven George Washington pudo poner en movimiento tan trascendentales acontecimientos, deberemos retroceder en el tiempo y conocer a fondo el escenario que condujo a la guerra. Primer episodio. Una tierra en medio. Es la primavera de 1752, 2 años antes del encuentro de Washington con los franceses. Un grupo de especuladores de Virginia, tierra natal de Washington, llega a Pensilvania para negociar con los indios de la región la entrega de tierras. Su objetivo es establecer un puesto avanzado en una de las regiones más disputadas de América del Norte. En la década de 1750, Gran Bretaña controla la costa este, mientras que Canadá y el valle del Mississippi están dominados por los franceses. Entre estos dos imperios se encuentra el territorio de Ohio, una región de la extensión de Francia prácticamente abandonada. Tanto Francia como Gran Bretaña se han fijado en un lugar concreto. Un punto estratégico conocido como la confluencia del Ohio, donde se alza en la actualidad la ciudad de Pittsburgh. Pero la confluencia del Ohio no será para el primero que quiera apropiarse de ella. Los pueblos nativos la consideran su tierra y no algo que se pueda comprar o vender. Sin embargo, hay un caudillo indio en la región que está dispuesto a hablar. Es Medio Rey, el mismo hombre que jugará un papel clave en la vida de George Washington 2 años después. No olvides que cualquier gesto de amistad que tengamos hacia los ingleses llegará a oídos de los franceses. Pero los franceses parecen débiles, mientras que los comerciantes ingleses nos dan mercancías cuando les llevamos pieles. En la tradición nativa, las ancianas aconsejan a los jefes en las decisiones difíciles. Para Medio Rey, la negociación que va a comenzar no puede ser más importante. La mayoría de los indios de la región prefieren a los franceses, pero si los británicos le ofrecen valiosas mercancías para distribuir entre su gente, una alianza con Gran Bretaña podría colocarlo en una posición de poder.
Es una maniobra peligrosa, pero Medio Rey no tiene muchas opciones. Su pueblo está formado por refugiados expulsados de sus tierras por guerras tribales y colonos europeos. Las enfermedades los han diezmado. Ahora, 3000 de ellos han establecido en el territorio de Ohio su nuevo hogar. Y lo guardan celosamente. Pero con los franceses presionando desde el norte y los ingleses desde el este, Medio Rey sabe que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Por qué disparan? No hay nada que temer. Nos dan la bienvenida. Solo debemos preocuparnos si disparan al final de la negociación. Las negociaciones entre indios y blancos son un hecho habitual en la vida de la frontera. Y las reglas están claramente establecidas. El intercambio de mercancías facilita mucho las cosas, y los virginianos han traído consigo una pequeña fortuna. Estos objetos son algo más que simples regalos. Las tribus nativas dependen de las mercancías de los europeos para sobrevivir. Un suministro regular puede contribuir en gran medida a establecer una alianza con los indios. El llamado wampum era un elemento clave en toda negociación. Cinturones con intrincados dibujos que contenían mensajes ocultos de guerra, paz o amistad. Hasta que se hacía la entrega formal del wampum, ninguna negociación podía considerarse cerrada. A los británicos no les iba a resultar fácil ganarse los favores de los indios del Valle del Ohio. Después de años arrebatándoles tierras con engaños, los nativos desconfiaban. Los franceses, en cambio, llevaban más de un siglo comerciando con ellos y luchando al lado de sus guerreros. Así que esta vez, los virginianos buscaban algo más que establecerse en sus tierras. Tenían que ganarse la confianza de este pueblo. Medio Rey debe jugar una delicada partida diplomática entre los británicos y los franceses. Y debe sopesar muy bien sus decisiones, ya que tampoco tiene las manos totalmente libres en la negociación. Medio Rey dirige solo uno de los muchos grupos indios y no es ni mucho menos el más poderoso. La fuerza dominante es la Liga Iroquesa, una coalición de 6 naciones que se extienden por todo el norte del actual estado de Nueva York. Los iroqueses reivindican la soberanía sobre el territorio de Ohio y los pueblos la soberanía sobre el territorio de Ohio y los pueblos indios que lo habitan. Técnicamente no han autorizado a Medio Rey a cerrar un acuerdo con los británicos. Si éste decide seguir adelante, estará declarando implícitamente su independencia de la Liga Iroquesa. De hecho, ha recibido el nombre de Medio Rey porque su autoridad es limitada. Pero si logra cerrar un trato ventajoso con los ingleses, podría convertirse en un líder con quien tendrían que contar. Hermanos, os aseguro que el rey nuestro padre desea comprar vuestras tierras, pero nunca, jamás. ¿Por qué tardamos tanto? Es la manera india. Habrá muchos más discursos y regalos antes de empezar a hablar de lo que realmente importa. Amigos, aceptad este cinturón como símbolo de la convivencia de nuestros dos pueblos, como uno solo. Las conversaciones se prolongan más de una semana. Finalmente, Medio Rey accede a que los virginianos construyan en la confluencia un pequeño asentamiento comercial.
Con los dos imperios europeos avanzando sobre el territorio de Ohio, Medio Rey ha elegido la aparentemente menos mala de las dos opciones. Los franceses reclaman la tierra que se extiende a un lado del río y los ingleses la que hay al otro. Si ese es el caso, yo pregunto, ¿dónde está la tierra de los indios? Vivimos en un país que está en el medio, y su tierra no pertenece ni a los unos ni a los otros. El gran ser que está arriba ha permitido que este sea nuestro hogar, nuestro. Philip, ¿cómo se dice adiós? Ni wapete haleshelapwa. Ni hapete halepshilepwa. Los virginianos abandonan el encuentro habiéndose asegurado la alianza de Medio Rey. Este apoyará a los ingleses frente a los franceses y permitirá a los virginianos construir su puesto comercial en la confluencia del río Ohio. Las consecuencias de la decisión de Medio Rey no se harán esperar. Porque una cosa es segura: los franceses no van a renunciar a la confluencia del Ohio sin luchar. Sus intenciones son claras. Los franceses ya controlan Canadá y la región de los Grandes Lagos. Construyendo una cadena de asentamientos en el territorio del Ohio, podrían unir sus fuertes de Canadá con su colonia de Luisiana y al mismo tiempo contener a los británicos en la costa este. Un memorándum del marqués de la Galissonière, gobernador de Nueva Francia, urge a entrar en acción. Si le progrès rapide des colonies anglaises n'est pas arrêté, si no se pone freno al rápido avance de las colonias inglesas, pronto poseerán un formidable dominio del continente de América. Y si eso ocurre, advierte el marqués, todas las colonias francesas caerán en poder de los británicos. La Galissonière era un visionario. Comprendió que la lucha por el dominio de América del Norte tendría una repercusión global. Si los franceses perdían, Francia quedaría debilitada en Europa. Para Gran Bretaña también había mucho en juego. Si permitía a Francia dominar el territorio de Ohio, las colonias británicas no podrían extenderse hacia el oeste. Las autoridades británicas envían una expedición para exigir a los franceses que se retiren del territorio de Ohio. Y el hombre a quien ponen al mando no es otro que el joven virginiano de 21 años, George Washington. Washington es una elección lógica. Rebosante de ambición, imponentemente alto y muy bien relacionado, está ansioso por hacerse un nombre. Washington traza su propio mapa de viaje. Un viaje que le llevará más allá de la confluencia del Ohio, hasta Fort Le Boeuf, cerca del lago Erie. Un trayecto de 800 kilómetros que comienza con la llegada del invierno. En el camino, Washington llega a una base francesa. El oficial al mando se muestra hospitalario con el joven virginiano. Pero no deja lugar a dudas. No piensan ceder ante su ultimátum. Aquella noche nos invitó a cenar con ellos. Pronto el vino que se servían tan alegremente les soltó la lengua. Muy educadamente el oficial le detalla los planes franceses para la región. Nos han dicho que están totalmente decididos a tomar posesión del territorio del Ohio y que ponen a Dios por testigo de que lo harán.
y que aunque los soldados ingleses les doblasen en número, sus acciones serían demasiado lentas para impedir cualquiera de sus maniobras. Ante la indiferencia de los franceses, Washington regresa a Virginia en diciembre de 1753. Su informe sobre la misión llega hasta Londres, donde el rey Jorge II recibe noticias de que, a pesar de su empeño, no ha conseguido persuadir a los franceses de que abandonen el valle del Ohio. La siguiente primavera, los virginianos comienzan a construir su puesto comercial en la confluencia del Ohio, tal y como habían pactado con Medio Rey. Pero casi de inmediato, tropas francesas obligan a los virginianos a abandonar la región, dejando el fortín a medio construir. Medio Rey está furioso. Se siente humillado por los franceses, y la incapacidad de los ingleses para responder a la ofensiva hace que parezca que ha apoyado al bando perdedor. Medio Rey empieza a tramar su venganza. El joven Washington, sin saberlo, le ofrece la oportunidad. Así es como Washington se enfrenta a los franceses en su bautismo de fuego. Esa misma primavera, Washington avanza hacia la confluencia del Ohio para ayudar a los virginianos a terminar de construir el puesto comercial. Pero llega demasiado tarde. Enseguida traza un plan para recuperar la confluencia. Medio Rey accede a ser su aliado, atacando por sorpresa. pero Washington ignora que el jefe indio ya tiene sus propios planes. Si Medio Rey provoca un conflicto entre los británicos y los franceses, su posición de poder en la región se verá fortalecida. Pero, ¿por qué Medio Rey va más allá y remata al oficial francés herido? Es un acto de venganza por la humillación sufrida en la confluencia del Ohio y un mensaje a los franceses para que se retiren. Y además sabe que la culpa caerá sobre Washington, no sobre él. Tu n'es pas encore mort, mon père. Todavía no estás muerto, padre mío, dice Medio Rey, usando con macabra ironía el término respetuoso con el que los indios solían dirigirse a sus aliados franceses. Probablemente el ataque de Washington por sí solo no habría desencadenado una guerra a gran escala. Pero el asesinato a sangre fría de un oficial herido era algo que los franceses no podían dejar pasar sin una contundente respuesta. Pocas semanas después, el hermano del asesinado alférez Jumonville parte en persecución de los virginianos. Mientras tanto, Washington se ha retirado con sus hombres a una gran pradera. Allí construyen una tosca empalizada a la que bautizan con el sombrío nombre de Fort Necessity. Washington espera que Medio Rey les ayude a defenderlo. Pero el jefe indio ha perdido la confianza en el mayor. Este Washington es un buen hombre, pero no tiene ninguna experiencia. Siempre quiere hacernos luchar bajo su mando. Y ahora quiere que le ayudemos a enfrentarse a los franceses en esa cosa que ha construido en la pradera. El único aliado indio de Washington le abandona. No tenemos alternativa. Les haremos frente aquí.
Los franceses no tienen esos problemas con sus aliados nativos. Llegan acompañados de 100 guerreros Shawnee, Mingo y Delaware. A las 9 de la mañana del 3 de julio, el enemigo atacó entre escalofriantes gritos indios. ¡En formación! Washington pretende combatir cara a cara en campo abierto, al estilo europeo. Pero los franceses y sus aliados indios no están de acuerdo. Entonces, desde detrás de cada árbol, arbusto, tocón y roca, nos castigaron con un fuego constante que devolvíamos como podíamos. Hasta bien entrada la tarde, cuando cayó el más tremendo aguacero que se pueda imaginar. Inundó nuestras trincheras y empapó no solo la munición y los fusiles de chispa, sino también las escasas reservas que nos quedaban, dejándonos solo las bayonetas para defendernos. Al caer la noche, la situación es desesperada. Cuando el comandante francés le presenta los términos de la rendición, Washington firma el documento empapado. Al no saber francés, confía en la traducción de un oficial holandés. Pero el hermano de Jumonville se está cobrando una calculada venganza. Washington descubrirá más adelante que el documento incluía una confesión del asesinato del alférez Jumonville. La mañana siguiente a la batalla, el vencedor francés permite a Washington regresar a Virginia con sus hombres heridos y maltrechos. La noticia de la derrota se propaga con rapidez. Esta no era la clase de fama que el joven Washington buscaba. La fecha, curiosamente, fue el 4 de julio de 1754. Buscaba. La fecha, curiosamente, fue el 4 de julio de 1754. La derrota de Fort Necessity también resultará desastrosa para Medio Rey. El peso que pudiera tener hasta entonces en la región se ha esfumado. Pocos meses después, Medio Rey ha muerto. Un jefe de Delaware describía así la situación de incertidumbre en aquel otoño de 1754. Parece que las cosas vuelven a cambiar y que se alza un fuerte viento. Mientras se acumulan las nubes de guerra, la poderosa Liga Iroquesa medita su estrategia. Si toman partido en esta guerra entre blancos, es muy probable que acaben combatiendo contra otros indios. Pero si se mantienen neutrales, es muy posible que uno de los dos contendientes acabe apoderándose del territorio de Ohio. Y si eso ocurre, los iroqueses podrían acabar sin nada. Durante más de 100 años, los pueblos nativos del noreste han manipulado hábilmente a Gran Bretaña y Francia, enfrentando a ambos países. Pero ahora la creciente ambición imperial de los europeos amenaza con sobrepasarles. Al otro lado del Atlántico, en el Palacio de Versalles, Luis XV y sus ministros pasan el invierno preparando la defensa de sus intereses en Norteamérica.
Cuando el deshielo llega al río San Lorenzo, 1.800 soldados franceses se han desplegado en Canadá. En Whitehall, el rey Jorge II se mueve aún más deprisa. 1000 casacas rojas parten en barcos hacia Virginia con el comienzo de la primavera. Su plan es atacar a los franceses en el territorio de Ohio y al mismo tiempo en el norte de Nueva York y en Nueva Escocia. El ataque en los 3 frentes obligará a los franceses a retirarse a Canadá. La guerra ya es inevitable. Primero, las tropas que tengo el honor de mandar tomarán Fort Duquesne, expulsando a los franceses de la confluencia del Ohio. Segundo, es una estrategia audaz, como lo es el comandante en jefe enviado para llevarla a cabo. El general Edward Braddock es un militar de carrera con sólidos contactos políticos, pero escasa experiencia en el campo de batalla. Una vez hayamos asegurado esta importante posición, continuaremos hacia Niágara, si el clima lo permite. No creo que ese Fort Duquesne pueda detenerme más de 3 o 4 días. Fort Duquesne, el primer objetivo de Braddock, está bien defendido por los franceses y sus aliados indios, y se alza justamente en la confluencia del Ohio, controlando todo el tráfico del territorio. Atacarlo es una empresa muy ambiciosa. Como iba diciendo, pero incluso antes de ponerse en marcha, el general ya tropieza con problemas políticos. Me ha concedido poderes. Braddock espera que las colonias contribuyan a financiar la campaña militar. Les pondré al corriente de mis necesidades. Pero los gobernadores de las colonias responden que sus asambleas prefieren que se les pidan las cosas, no que se las ordenen. Caballeros, no irán a decirme que no tienen poder para hacer que esas insignificantes asambleas cumplan la voluntad del rey. La cuestión es urgente, y no debería tener que recordarles que esta expedición es una empresa muy costosa. No tengo palabras para expresar mi indignación con las provincias de Pensilvania y Maryland, que se niegan a contribuir con nada. En cuanto a los indios, puede que sean en verdad un enemigo formidable para las inexpertas milicias americanas, pero es imposible que puedan hacer nada ante tropas bien disciplinadas. La marcha de Braddock hacia Fort Duquesne arranca en la primavera de 1755 con frustrante lentitud. Las tropas aguardan en Maryland, en Fort Cumberland. Como en cualquier ejército de la época, las mujeres que acompañaban a las tropas eran consideradas extraoficialmente personal militar. Cerca de 200 hacían de lavanderas, cocineras y enfermeras. Esta colada no se acaba nunca. Betsy, cuando el regimiento de tu marido entró en batalla, ¿no pasaste nunca miedo? Por tu vida, quiero decir. ¿Y si el enemigo hubiera atacado por la retaguardia? A decir verdad, nunca me vi en medio de una batalla. Yo no me preocuparía por eso. El sargento dice que somos muchos más que los gabachos. En cuanto a los indios, todo el mundo sabe que no podrán hacer frente a soldados bien entrenados. El general Braddock ni siquiera los quiere luchando a nuestro lado. Eso es lo que piensa de ellos. No me hables del general Braddock. ¿Ya te has enterado, Betsy? Ha ordenado que vayamos todas a que nos examinen los médicos por si estamos enfermas. A ver si estamos lo bastante limpias para acompañarlos. ¿Será posible semejante insulto? Soy una mujer casada, no una ramera. Es a los hombres a los que deberían examinar. Debo decírselo. Pienso que será suficiente. El general Braddock nombra a Washington uno de sus asistentes. Aunque no es un cargo oficial británico, Washington acepta encantado la oportunidad de servir junto al militar británico de más alto rango del continente. Tienen un aspecto excelente.
El general ordena que hagan instrucción diaria de desfile para mantener a las tropas disciplinadas. ¡Carguen! ¡Bayonetas! ¡Descansen! ¡Bayonetas! Aproximadamente un tercio de los soldados son provincianos americanos. Reclutas de Virginia, Maryland y Pensilvania, sin ningún entrenamiento. Braddock los tacha de hombres muy indiferentes. Pero no es solo la instrucción lo que resulta nuevo para los americanos. Los crueles castigos a las infracciones más insignificantes dan a los americanos una imagen del ejército del rey Jorge que no habían visto hasta ahora. Por las noches, los indios que viven cerca del fuerte hacen demostraciones en honor de británicos y americanos. Danzas inspiradas en la forma de luchar de los guerreros. Ahora los soldados ya saben cómo suenan los famosos gritos de guerra indios. Los americanos animan a Braddock a ser considerado con sus aliados indios, pero el desprecio del general es patente. Todos los guerreros menos 7 vuelven a sus poblados. Por fin, en junio de 1755, Braddock y sus tropas se ponen en marcha hacia el territorio de Ohio. Es una larga y estrecha columna de más de 6 kilómetros de carros, artillería, caballos y acompañantes. ...300 leñadores van despejando el camino. Es una hazaña logística que solo los británicos se atreverían a intentar. Cruzar con un gran ejército 160 kilómetros de denso bosque, escarpadas montañas y riberas pantanosas. Después de una semana de viaje, solo han recorrido 35 kilómetros. Frustrado por la lentitud del avance, Braddock se adelanta con una columna de 1.400 hombres. Es la tercera aventura de Washington en el Valle del Ohio, y esta vez espera poder expulsar a los franceses de una vez por todas. La columna principal del ejército se libra de ataques directos, pero otros no tienen tanta suerte. El mensajero inglés James Smith es capturado lejos de la columna y entregado a los franceses en Fort Duquesne. Corre tan rápido como puedas. Como es su costumbre, los indios le someten a la carrera de baquetas. Finalmente lo entregan a los franceses. Tendrá que esperar a que los británicos alcancen el fuerte. Después de 3 agotadoras semanas, el ejército británico llega por fin al río Monongahela, a unos pocos kilómetros al sur de Fort Duquesne.
La moral de las tropas es alta. El ejército de Braddock ha recorrido casi 160 kilómetros. Sus ingenieros han construido caminos de troncos para cruzar pantanos y una compañía de marineros ha montado aparejos de poleas para izar los pesados cañones y cruzar las montañas. Lo peor ya ha pasado. Cuando alcancen el fuerte, nada podrá interponerse en su camino. Espero que esta misma noche alcemos nuestras copas en Fort Duquesne. Braddock ha conseguido transportar un ejército moderno con toda su artillería a lo más profundo de una tierra salvaje. Washington está impresionado. Esta es la clase de oficial británico en la que él aspira a convertirse. Los exploradores indios que trabajan para los franceses vigilan de cerca el avance del ejército enemigo. Cuando los franceses reciben la noticia de que los británicos están cerca, comprenden que su única esperanza es tenderles una emboscada cuando crucen el río Monongahela. Pero sus aliados indios no están dispuestos a pelear contra un enemigo tan superior en número. Pero sus aliados indios no están dispuestos a pelear contra un enemigo tan superior en número. El capitán francés Léonard de Beaujeu viste el traje de guerra de los indios y se pinta el rostro. Un gesto de hermanamiento que los británicos jamás se habrían planteado. Los indios acceden a combatir a su lado. Por delante de la columna británica, George Croyan, un comerciante de Pensilvania, acompañado por los 7 exploradores indios, cubre rápidamente los pocos kilómetros que lo separan de Fort Duquesne. La fuerza de casi 900 indios, canadienses y soldados franceses, mandados por el capitán Beaujeu, avanza con la misma rapidez hacia la columna de Braddock, con la esperanza de sorprenderlos al cruzar el río. Es imposible saber quién resulta más sorprendido cuando se encuentran en el profundo bosque. ¡Soldados, alto! Los granaderos, la élite de los británicos, avanzan. ¡Atención! ¡Granaderos! ¡Marchen! Beaujeu se interna con los guerreros y los canadienses en el bosque. Librarán la batalla a la manera de los indios. En un principio parece que las disciplinadas tropas británicas tienen todas las de ganar. Sus primeras descargas son mortales. ¡Apunten! ¡Fuego! Beaujeu es uno de los primeros en caer. ¡Apunten! ¡Fuego! Pero cuando los indios y los canadienses se apostan en las laderas a ambos lados de los británicos, todo cambia. Washington y los demás oficiales se esfuerzan por mantener a los hombres en formación.
Los regulares franceses se despliegan frente a la columna británica, impidiendo su avance. Mientras tanto, los indios y los canadienses los hostigan desde ambos flancos. Los británicos empiezan a retroceder, pero en el estrecho camino del bosque chocan contra las tropas que los siguen. El caos es total. Pelotones de casacas rojas se agolpan en mortales aglomeraciones, convirtiéndose en blancos patéticamente fáciles. La artillería demuestra ser inútil entre la densa vegetación. ¡Malditos seáis! ¡Volved a la batalla! ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Defended las líneas, soldados! Permita que los virginianos luchen como ellos. Sabemos pelear como los indios. Desde luego que no. Guárdese su opinión. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Defended! ¡El general está herido! Los atacantes no tardan mucho en alcanzar la retaguardia de la columna británica. Se dice que de las 54 mujeres que acompañaban al ejército de Braddock, solo 4 regresaron. ¡Betsy! ¡No! ¡No! Algunos de los prisioneros aparecerían tiempo después en Canadá, vendidos por los indios a los franceses. Después de 3 angustiosas horas, todo ha terminado. Entre las filas de los franceses y los indios solo ha habido 21 víctimas mortales, mientras que casi 1000 soldados británicos y americanos están muertos o heridos. Washington ha perdido varias monturas a lo largo del combate, pero está ileso. Lo que queda del ejército de Braddock se retira a la desesperada. Las espantosas escenas que tuvieron lugar durante aquella noche de marcha no se pueden describir. Los muertos, los moribundos, los heridos, los lamentos, los gritos de auxilio de los heridos que habían quedado en el camino podrían haber atravesado un diamante. La insensatez y las consecuencias de combatir en formación cerrada contra los métodos con que luchan los indios en los bosques, que en cierto modo habían sido predichas, ahora se habían confirmado plenamente. La noticia de la gran victoria de indios y franceses llega a Fort Duquesne hacia el final del día. El prisionero británico James Smith contempló la llegada de los guerreros. Al anochecer vi llegar a una pequeña partida que traía una docena de prisioneros. Permanecí en el muro del fuerte hasta que los vi empezar a quemar a uno de aquellos hombres. Lo habían atado a un poste y no dejaban de quemarlo con tizones. Smith da por seguro que correrá la misma suerte. Sin embargo, será adoptado por una familia india para sustituir a sus miembros caídos en la batalla y pasará los 6 años siguientes viviendo entre sus captores.
Los franceses saben que deben esta victoria a sus aliados nativos. Los indios recogen trofeos del campo de batalla como prueba de su gran hazaña. En una guerra europea, los vencedores habrían perseguido a las tropas británicas para aplastarlas por completo. Pero en Norteamérica, el objetivo de los pueblos nativos es diferente. Ellos no luchan para extender un imperio, solo desean expulsar a los invasores de su tierra. Por ahora, la batalla ha terminado. En el quinto día de la retirada, el general Braddock muere a consecuencia de sus heridas. Cerca de las grandes praderas, el valiente pero desventurado general Braddock exhaló su último suspiro. Fue enterrado con honores militares. Y yo fui el encargado de supervisarlo todo. Enterramos su cuerpo en el camino y pasó sobre él todo el ejército, con carros incluidos, para ocultar cualquier señal que pudiera indicar dónde se encontraba la tumba. George Washington admiró la valentía de Braddock en el campo de batalla durante el resto de su vida. La pistola de latón y la faja ensangrentada del general ocuparían un lugar de honor en Mount Vernon. Durante muchos años después de esta batalla, los visitantes del lugar encontraban huesos sin enterrar de soldados británicos y americanos. Pero los imperios no resultan baratos, y Gran Bretaña y Francia pagarían un alto precio en sangre por un trofeo tan grande como Norteamérica. Esto era solo el principio, y ninguno de los dos bandos tenía la menor idea de lo costosa que iba a ser esta guerra, ni de las muchas batallas que aún quedaban por perder.